Hola, hola, mis chismosos favoritos, bienvenidos una vez más a su canal de noticias del corazón y dramas turcos. Espero que estén listos para un buen cafecito y un chismecito jugoso, porque hoy tenemos una bomba que va a sacudir el mundo de la farándula turca, y tiene que ver con nuestra querida Hande Erçel y el mismísimo Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un mar de rumores, posibles verdades y quizás, solo quizás, una que otra explosión. Y hablando de explosiones, el título de hoy lo dice todo: Hande Erçel explota, Kerem Bürsin revela secreto de mujer difícil. Suena fuerte, ¿verdad? Pues agárrense porque lo que les voy a contar los va a dejar boquiabiertos. Pero antes de empezar con todo este salseo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde les traemos las últimas noticias, los rumores más calientes y los dramas más intensos del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja del momento gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Love is in the Air. Su romance traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices y en que a veces, la realidad puede superar la ficción. Pero como todo cuento de hadas, la historia de Hande y Kerem tuvo un final inesperado y doloroso. De un día para otro, la noticia de su separación inundó los medios y dejó a miles de fans con el corazón roto. Las razones de su ruptura siempre fueron un misterio, rodeadas de especulaciones y rumores de todo tipo. Algunos decían que era por celos, otros por diferencias irreconciliables, y algunos incluso apuntaban a terceras personas. La verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. El hermetismo con el que ambos actores manejaron su vida personal después de la separación solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad del público y los medios. Parecía que cada pequeña aparición pública, cada comentario sutil, era analizado con lupa en busca de pistas sobre el motivo de su ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque recientemente en una entrevista, Kerem Bürsin dejó caer una bomba que ha encendido todas las alarmas y ha vuelto a poner a Hande Erçel en el centro de la polémica. En esta entrevista, que fue un tanto inusual por su franqueza y aparente desinhibición, Kerem habló sobre su experiencia en Sen Kalkam, sobre su relación con Hande y, lo más sorprendente de todo, sobre el personaje de Eda YLDZ, el papel que Hande interpretó en la serie. La entrevista fue con un medio turco de gran reputación, conocido por sus preguntas incisivas y su cobertura exhaustiva del mundo del espectáculo. Kerem parecía relajado, incluso bromista en algunos momentos, pero a medida que avanzaba la conversación, su tono se volvía más reflexivo y podríamos decir, revelador. Según Kerem, el personaje de Eda, a pesar de ser encantador y lleno de vida, tenía ciertos rasgos que lo hacían particularmente difícil de entender. Y aquí es donde viene la revelación explosiva. Kerem insinuó que la personalidad de Eda, con sus altibajos emocionales, su independencia feroz y su aparente resistencia a comprometerse, no era del todo una creación de los guionistas. Al parecer, Hande habría aportado mucho de sí misma al personaje. Esto desató una tormenta de especulaciones. ¿Estaba Kerem sugiriendo que Hande era tan difícil como Eda? ¿Estaba tratando de justificar su ruptura insinuando que la personalidad de Hande era complicada? Las interpretaciones fueron variadas y, como siempre, dividieron a los fans. Eda era un personaje complejo, dijo Kerem en la entrevista. Tenía una gran fuerza, pero también una vulnerabilidad que a veces la hacía actuar de maneras inesperadas. Creo que Hande entendió muy bien esa dualidad y supo darle vida de una forma muy auténtica. De hecho, creo que Hande puso mucho de sí misma en Eda. La forma en que Kerem pronunció estas palabras, su mirada ligeramente esquiva y su sonrisa ambigua, no hicieron más que aumentar la incertidumbre. Parecía que estaba midiendo cuidadosamente cada palabra, como si supiera que sus declaraciones podrían tener consecuencias. ¡Bum! Ahí lo tienen, mis chismosos. Kerem Bürsin, revelando indirectamente que la personalidad difícil de Eda YLDZ podría tener algo que ver con la verdadera personalidad de Hande Erçel. Imagínense la reacción de los fans. Las redes sociales explotaron de inmediato con comentarios de todo tipo, algunos defendiendo a Hande, otros criticándola, y muchos tratando de descifrar qué es lo que Kerem realmente quiso decir con sus palabras. Los hashtags #Hande Erçel #Kerem Bürsin #Eda Yildiz se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos.
Memes, vídeos editados, análisis exhaustivos de la entrevista, la creatividad de los fans no conocía límites. Pero la cosa no termina ahí. Porque después de la entrevista de Kerem, aparecieron reportes de que Hande Erçel habría reaccionado de forma, digamos, poco amigable a los comentarios de su ex. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande se sintió traicionada y utilizada por Kerem, quien habría aprovechado la entrevista para hablar de ella y generar controversia. Estas fuentes, que prefirieron mantener el anonimato, describieron a Hande como devastada y profundamente herida por las palabras de Kerem. Aseguraron que la actriz se sentía vulnerable y expuesta, como si su intimidad hubiera sido violada. Hande está furiosa, dijo una fuente a un medio turco. Siente que Kerem cruzó la línea al hablar de su personalidad y al insinuar que ella es una persona difícil. Ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal y no le gusta que la expongan de esa manera. La reacción de Hande, según estas fuentes, no fue solo de enojo, sino también de decepción. Después de todo, habían compartido una relación intensa, tanto en la pantalla como fuera de ella, y Hande esperaba un mayor respeto y consideración por parte de Kerem. Al parecer, Hande Erçel habría contactado a Kerem Bürsin para exigirle una explicación y para dejarle claro que no estaba de acuerdo con sus comentarios. No sabemos exactamente qué se dijeron, pero fuentes cercanas a ambos actores aseguran que la conversación fue tensa y llena de reproches. Algunos incluso describieron la conversación como una explosión telefónica, con gritos y acusaciones mutuas. Se dice que Hande acusó a Kerem de ser insensible y manipulador, mientras que Kerem intentaba justificarse argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Será que Kerem Bürsin realmente reveló un secreto oculto sobre la personalidad de Hande Erçel? ¿O simplemente se trató de un comentario desafortunado que fue malinterpretado por los medios y por los fans? ¿Estaba Kerem intentando dañar la imagen pública de Hande, o simplemente expresando su opinión de manera torpe? ¿Fue un error de comunicación, o una estrategia calculada para generar publicidad? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ambos actores son muy reservados con su vida personal y no suelen hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Pero lo que sí podemos decir es que la entrevista de Kerem y la supuesta reacción de Hande han vuelto a poner su relación en el centro de la atención mediática y han generado un debate intenso sobre la percepción pública de los famosos y sobre la delgada línea que separa la vida personal de la profesional. También ha generado un debate sobre la responsabilidad de los medios al interpretar las declaraciones de los famosos y sobre el impacto que estas interpretaciones pueden tener en la vida personal y profesional de los involucrados. Además, este incidente ha reabierto viejas heridas y ha recordado a los fans lo mucho que extrañan ver a Hande y Kerem juntos. Muchos seguidores de la pareja todavía guardan la esperanza de una reconciliación y sueñan con verlos nuevamente enamorados. Pero después de todo este drama, parece que esa posibilidad se aleja cada vez más. Cada nueva revelación, cada nueva declaración, parece enterrar un poco más la esperanza de un reencuentro. Y hablando de alejarse, también quiero abordar rápidamente la cuestión de la mujer difícil, a la que se refiere el título del vídeo. Es importante recordar que las etiquetas y los estereotipos son peligrosos y que nadie tiene derecho a juzgar la personalidad de otra persona. Hande Erçel es una mujer talentosa, exitosa y sobre todo, humana. Tiene derecho a tener sus propios sentimientos, sus propias opiniones y su propia forma de ser. Reducir a Hande a una simple etiqueta, como mujer difícil, es ignorar su trayectoria, sus logros y su individualidad. Etiquetarla como difícil basándonos en rumores o en la interpretación de un personaje de ficción es injusto y superficial. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con emociones y experiencias que merecen respeto. La presión mediática a la que están sometidos los famosos es enorme, y a menudo se les juzga con dureza sin tener en cuenta su humanidad. Así que, mis chismosos, después de este recorrido por el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiero resumir los puntos principales que hemos abordado hoy. Primero, Kerem Bürsin insinuó que Hande Erçel aportó mucho de su personalidad al personaje de Eda YLDZ, incluyendo sus rasgos difíciles. Segundo, Hande Erçel habría reaccionado de forma negativa a los comentarios de Kerem, sintiéndose traicionada y expuesta. Tercero, este incidente ha reavivado el debate sobre la percepción pública de los famosos y sobre la importancia de respetar su privacidad. Y cuarto, es fundamental evitar los juicios rápidos y las etiquetas superficiales, recordando que detrás de cada figura pública hay una persona real con emociones y experiencias.
Además, es importante recordar que la verdad completa de la historia es probablemente mucho más compleja y matizada de lo que se puede deducir de los rumores y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Recuerden que nuestro objetivo es mantenerlos informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, pero siempre con respeto y responsabilidad. Queremos fomentar un debate informado y constructivo, evitando la propagación de rumores y la difamación. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido y a traerles los chismes más jugosos del mundo de la farándula. Nos esforzamos por ofrecerles un contenido de calidad, veraz y entretenido. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem Bürsin se excedió al hablar de Hande Erçel? ¿O piensan que simplemente fue un comentario inocente que fue malinterpretado? Queremos saber sus opiniones. Participen en el debate de manera respetuosa y constructiva. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.